Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer el bolso sobre el suelo de la comisaría. El policía frente a mí había retrocedido 3 pasos, con los ojos abiertos como platos y la mano instintivamente sobre su arma. ¿De dónde salió esto, señora? Esto es... Su voz se quebró antes de terminar la frase. Yo no podía articular palabra. Hace apenas 2 horas estaba en la sala de espera del consultorio médico del doctor Ramírez, nerviosa por los resultados de mis análisis, cuando sentí ese movimiento dentro de mi bolso de cuero marrón. Ese movimiento que no debería estar ahí. Ese movimiento que cambiaría mi vida para siempre. Y todo comenzó porque ignoré lo que vi esa mañana. A Valentina, mi nuera, hurgando en mis cosas mientras yo fingía arreglarme frente al espejo. Debí detenerla, debí confrontarla. Pero llevaba 3 años tragándome las palabras, sonriendo cuando quería gritar, callando cuando debía hablar. 3 años construyendo un castillo de silencio que finalmente se derrumbó en el momento menos esperado, de la forma más aterradora posible. Déjenme retroceder unas horas al momento exacto en que todo estalló. Esa mañana de octubre amaneció fría en mi casa de Palermo. Yo vivía sola desde que mi esposo Roberto murió de un infarto fulminante hace 22 años, cuando nuestro hijo Marco apenas tenía 18. Crié a ese muchacho yo sola, trabajando doble turno en el hospital como enfermera, negándome lujos, sacrificando mis propios sueños para que él pudiera estudiar arquitectura. Y lo logró. Se graduó con honores, consiguió un trabajo excelente, se enamoró. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu like. Eso me ayuda a saber que me apoyas y disfrutas mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad estás viendo. Ahora, continuemos. Valentina apareció en nuestras vidas como una tormenta de primavera. Hermosa, arrebatadora, imposible de ignorar. Marco la conoció en una exposición de arte hace 4 años. Ella era galerista, sofisticada, con ese aire de superioridad que algunas personas confunden con elegancia. Desde el primer día supe que algo no encajaba. Una madre siempre sabe. Es un instinto que vive en las entrañas, un susurro primitivo que te advierte del peligro. Pero Marco estaba cegado, perdidamente enamorado, y yo callé. Porque eso es lo que hacen las madres, ¿verdad? Callar para no perder a sus hijos. Se casaron 2 años después en una ceremonia íntima, solo familia cercana. Yo pagué la mitad, aunque apenas me alcanzaba la pensión. Valentina jamás agradeció. Durante la fiesta, la escuché decir a una prima: «Es una lástima que la madre de Marco sea tan simple, pero bueno, no se puede tener todo». Esas palabras se clavaron en mi pecho como vidrios rotos, pero seguí sonriendo, seguí sirviendo champaña, seguí siendo invisible. Después de la boda, las visitas se espaciaron. Marco siempre tenía excusas. «Estamos ocupados, mamá. Valentina tiene una cena de trabajo. Ya te llamaremos». Los almuerzos de los domingos que eran sagrados se volvieron ocasionales, luego raros, luego inexistentes. Y cuando finalmente venían, era Valentina quien dominaba la conversación, quien decidía cuándo se quedaban y cuándo se iban, quien miraba mi pequeño departamento con desdén apenas disimulado. Hace 6 meses, la situación empeoró. Marco perdió un proyecto importante en el estudio de arquitectura. Valentina, según supe después, había acumulado deudas comprando arte que no podían costear, manteniendo una fachada de éxito que se desmoronaba en privado. Vinieron a pedirme dinero, no un préstamo, aunque lo llamaron así. Una ayuda temporal de 50,000 pesos. Era todo lo que tenía ahorrado para una cirugía de cadera que necesitaba urgentemente. Se los di. No he vuelto a ver un peso. Desde entonces, algo cambió en la mirada de Valentina cuando me veía. Antes era desprecio. Ahora era algo más oscuro, calculador, como si estuviera midiendo, evaluando, planeando. Empecé a notar pequeñas cosas, objetos míos que desaparecían cuando ellos visitaban. Una pulsera de oro que me regaló Roberto, un anillo con un pequeño diamante, fotos familiares. Nunca dije nada. ¿Qué podía decir? ¿Acusar a la esposa de mi hijo de robarme? Marco jamás me creería. Esa mañana, ellos habían dormido en casa porque estaban fumigando su departamento. Yo me desperté temprano, nerviosa por la cita médica de las 10.
Mis análisis de sangre habían salido alterados y el doctor Ramírez quería verme personalmente. Mientras me arreglaba en mi habitación, dejé mi bolso en la sala, sobre el sofá. Fue solo un momento. Salí al baño y cuando regresé, vi la escena a través del reflejo del espejo del pasillo. Valentina estaba inclinada sobre mi bolso, con las manos dentro, moviendo cosas, buscando algo. Su rostro tenía una expresión de concentración fría, casi clínica. Marco estaba en la cocina preparando café, ajeno a todo. El corazón me latía tan fuerte que pensé que lo escucharía, pero ella no levantó la vista. Metió algo dentro de mi cartera, algo envuelto en un pañuelo oscuro, y luego cerró el bolso con cuidado, como si nada hubiera pasado. Yo debí gritarle. Debí entrar y confrontarla frente a mi hijo, pero el miedo me paralizó. El miedo a crear un conflicto, a perder a Marco definitivamente, a confirmar lo que ya sabía, que mi nuera me odiaba y mi hijo no me defendería. Así que regresé silenciosamente a mi habitación. Esperé unos minutos y salí fingiendo normalidad. Les preparé el desayuno. Valentina me sonrió con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. Gracias, Beatriz. Eres tan buena con nosotros. Después se fueron. Marco me besó la frente distraídamente. Valentina ni siquiera me miró al salir. Yo tomé mi bolso, cerré con llave y me dirigí al consultorio, ignorando el peso extraño que sentía en la cartera, ignorando la voz en mi cabeza que gritaba que revisara, ignorando todos los instintos que me advertían del peligro. Y ahora estaba aquí, en esta comisaría fría, mirando cómo 2 policías más se acercaban con expresiones graves, mientras el contenido de mi bolso, ese contenido que yo no había puesto ahí, ese contenido que Valentina había deslizado con manos expertas, yacía sobre el escritorio como evidencia de un crimen que yo no había cometido. Mi vida acababa de convertirse en una pesadilla, y lo peor estaba por venir. Señora, necesito que me cuente exactamente qué pasó esta mañana, desde el principio. La voz del oficial Martínez era firme, pero no hostil. Todavía. Yo me derrumbé en la silla plástica de la comisaría, con las piernas temblando y la mente tratando de procesar lo imposible. ¿Cómo explicarle a un extraño que mi propia nuera había tratado de destruirme? ¿Cómo describir los años de veneno silencioso que habían llevado a este momento? Yo no puse eso ahí. Susurré con la voz quebrada. Fue ella, mi nuera. Esta mañana yo la vi. Ella metió algo en mi bolso cuando yo no estaba mirando. El policía intercambió una mirada con su compañero. Esa mirada universal que significa otra vieja paranoica echándole la culpa a alguien más. La conocía bien. La había visto en los ojos de Marco cada vez que intentaba hablarle sobre Valentina. Para entender cómo llegué a este punto, tengo que regresar al principio. A cuando Marco era solo un niño asustado que acababa de perder a su padre, y yo era una viuda de 42 años que no sabía cómo iba a sobrevivir el día siguiente. Roberto murió un martes, un infarto masivo mientras conducía de regreso a casa. El auto se estrelló contra un poste. Fue instantáneo, me dijeron, como si eso aliviara el dolor. Marco tenía 18 años recién cumplidos. Habíamos planeado una fiesta. Habíamos comprado un pastel. En lugar de velas, encendimos cirios en un funeral. La noche después del entierro, encontré a mi hijo sentado en el balcón, mirando la nada. ¿Qué vamos a hacer, mamá?, me preguntó con esa voz de niño que todavía emergía cuando tenía miedo. Yo no tenía respuesta. Teníamos deudas, una hipoteca, y Marco acababa de ser aceptado en la Facultad de Arquitectura. Podría haber abandonado. Muchos lo hicieron. Pero yo lo miré a los ojos, esos ojos verdes idénticos a los de Roberto, y le dije, vas a estudiar, vas a ser arquitecto, y yo voy a asegurarme de eso. Conseguí doble turno en el hospital. Trabajaba de 6 de la mañana a 10 de la noche, 6 días a la semana. Mis pies sangraban dentro de los zapatos. Mi espalda se convirtió en un mapa de dolor crónico, pero Marco estudió, se graduó, consiguió trabajo en uno de los mejores estudios de Buenos Aires. Lo logré, lo salvé. Durante 20 años, fuimos un equipo. Cenábamos juntos los domingos. Él me contaba sus proyectos, yo le contaba anécdotas del hospital. Reíamos, nos apoyábamos, éramos suficiente el uno para el otro, hasta que Valentina apareció. La primera vez que Marco me habló de ella, sus ojos brillaban diferente. Mamá, conocí a alguien especial.
me dijo con una sonrisa que no le veía desde antes de la muerte de su padre. Mi corazón se hinchó de alegría y terror simultáneamente. Alegría porque mi hijo había encontrado el amor. Terror porque sabía que todo iba a cambiar. Valentina Suárez, 32 años, 5 menos que Marco, galerista de arte contemporáneo. Venía de una familia de clase alta venida a menos, algo que supe después. Su padre había sido empresario hasta que un mal negocio lo dejó en bancarrota. Ella creció con el recuerdo del lujo y la amargura de haberlo perdido. Eso la había convertido en alguien obsesionada con las apariencias, con recuperar ese estatus perdido a cualquier costo. Cuando la conocí, llegó vestida como para una pasarela. Maquillaje perfecto, ropa de diseñador, o al menos muy buenas imitaciones. Ese aroma a perfume caro que dejaba una estela. Me extendió la mano con desgano, como si tocarme fuera un sacrificio. «Encantada, señora Beatriz», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Evaluó mi departamento en 3 segundos. Las paredes que necesitaban pintura, los muebles viejos pero limpios, la vajilla despostillada pero cuidada. Y en su mirada leí el veredicto: insuficiente. Durante esa primera cena, habló solo de sí misma, de su galería, que en realidad era de su jefe, de los artistas famosos que conocía, menciones casuales en cócteles, de sus viajes, financiados con tarjetas de crédito que ya mostraban números rojos. Marco la miraba embelesado. Yo veía la actuación detrás de la fachada, pero ¿quién escucha a una madre cuando el amor es ciego? El noviazgo duró 2 años. 2 años en los que mi hijo visitaba cada vez menos. 2 años en los que Valentina encontraba sutiles maneras de recordarme mi lugar. Marco merece algo mejor, ¿no crees? Cuando tengamos nuestra casa, será completamente diferente a esto. Es una lástima que no pudiste darle a Marco las oportunidades que él merece. Veneno destilado gota a gota. Y yo callaba. Siempre callaba. Porque tenía miedo de que si hablaba, si decía la verdad sobre lo que veía, Marco elegiría a Valentina y yo lo perdería para siempre. Ahora, sentada en esta comisaría, mirando cómo catalogaban evidencia que podría enviarme a prisión, entendí el precio terrible de ese silencio. El oficial Martínez me estaba hablando, pero sus palabras llegaban distorsionadas, como si estuviera bajo el agua. «Señora Beatriz, ¿me está escuchando? Necesitamos tomar su declaración formal. Esto es muy serio, serio». Qué palabra tan insuficiente para describir el abismo en el que me encontraba. Yo asentí mecánicamente, tratando de organizar mis pensamientos, de encontrar el momento exacto en que todo comenzó a desmoronarse. La boda fue el punto de quiebre. Después de esa ceremonia íntima donde gasté mis ahorros y recibí apenas un gracias murmurado, las cosas cambiaron con una velocidad aterradora. Al principio fueron pequeñas cosas, tan sutiles que yo misma dudaba de mi percepción, como cuando Valentina cambió el horario del almuerzo dominical sin consultarme. «Es que a esa hora tenemos yoga, Beatriz. Vendremos más tarde». Más tarde se convirtió en la tarde, luego en quizás la próxima semana, luego en nada. Cuando yo llamaba a Marco, Valentina contestaba: «Está ocupado, te llama después», decía con esa voz melosa que ocultaba acero. Él nunca llamaba después. Cuando yo insistía, cuando me atrevía a marcar por 3ª vez en el día porque necesitaba hablar con mi hijo, ella suspiraba audiblemente: «Beatriz, Marco tiene mucho trabajo. No puedes estar llamando todo el tiempo. Pareces desesperada, desesperada». Esa palabra me persiguió durante meses. ¿Era desesperación querer hablar con mi único hijo? ¿Era desesperación extrañar los domingos que habían sido sagrados durante 20 años? Comencé a cuestionarme. Tal vez Valentina tenía razón. Tal vez yo era la típica suegra entrometida de las que se burlan en las comedias. Tal vez debía darles espacio. Así que retrocedí. Dejé de llamar tan seguido. Esperaba que ellos me buscaran. A veces pasaban 2 semanas sin noticias. Una vez pasó un mes entero. Cuando finalmente Marco apareció, no venía solo para visitarme. Venía porque necesitaban algo, que les guardara unas cajas, que les prestara la aspiradora, que firmara unos papeles que Valentina necesitaba para un trámite. Nunca explicaba qué trámite. Yo nunca preguntaba. Las visitas se convirtieron en transacciones. Ellos llegaban, tomaban lo que necesitaban y se iban.
Marco me besaba la frente distraídamente, ya con la mente en la puerta. «Te quiero, mamá», decía, pero las palabras sonaban huecas, ensayadas, como un guión que Valentina le había hecho memorizar para mantener las apariencias. Y luego comenzaron las sutilezas más oscuras. Valentina empezó a hacer comentarios sobre mi casa cada vez que venían. «¡Qué olor!», decía arrugando la nariz, aunque yo había limpiado durante horas. «Beatriz, ¿no te parece que este lugar es muy grande para ti sola? Podrías vender y mudarte a algo más apropiado para tu edad». Apropiado. Como si los 64 años me convirtieran en alguien que debía ser guardada en un armario, invisible, silenciosa, pequeña. Un día encontré a Valentina revisando mis armarios. «Solo buscaba toallas», dijo con una sonrisa. Pero yo sabía que mentía. Había visto cómo sus ojos catalogaban cada objeto, cada cajón, calculando valor, buscando oportunidades. 2 semanas después, la pulsera de oro de Roberto desapareció. La que nunca me quitaba, la que dejé en el baño mientras me duchaba. Cuando les pregunté si la habían visto, Valentina abrió los ojos con inocencia estudiada. «¿Una pulsera? No, Beatriz. ¿Estás segura de que no la perdiste? A tu edad, la memoria empieza a fallar. A tu edad». Esas 3 palabras se convirtieron en el mantra de Valentina para desacreditarme. A tu edad no deberías vivir sola. A tu edad es normal confundirse. A tu edad deberías pensar en el futuro, como si mi edad fuera una enfermedad, una descalificación automática de mi lucidez, mi autonomía, mi valor como persona. Marco no decía nada. Mi hijo, a quien había criado para ser fuerte y justo, se había convertido en un hombre que miraba para otro lado. Cuando yo intentaba hablar con él a solas, Valentina siempre encontraba la manera de interrumpir. «Cariño, tenemos que irnos. Marco, te necesito aquí. Amor, ¿no le vas a contar a tu mamá sobre el proyecto?». Y él obedecía como un perro amaestrado. La invasión fue completa cuando Valentina comenzó a tomar decisiones por mí. Sin preguntarme, le dijo a Marco que yo necesitaba ayuda con mis finanzas. Un día llegaron con papeles del banco. «Solo firma aquí, mamá. Es para que yo pueda ayudarte a pagar tus cuentas. No te preocupes por nada». Yo firmé porque quería creerle, porque necesitaba creer que mi hijo todavía me amaba, que todavía se preocupaba. 2 meses después descubrí que habían vaciado mi cuenta de ahorros. «Era un préstamo, Beatriz. Te lo devolveremos», dijo Valentina sin parpadear. Nunca lo hicieron. El aislamiento fue perfecto. Mis pocas amigas dejaron de visitarme porque Valentina les había dicho que yo no me sentía bien y necesitaba descanso. Mi vecina, la señora Gómez, me contó después que Valentina le había sugerido que no me molestara tanto con sus visitas. «La pobre Beatriz está muy mal de los nervios», le había dicho. Todos comenzaron a tratarme como si fuera frágil, como si estuviera al borde de la locura, como si cualquier cosa pudiera quebrarme. Y ahora, sentada frente a este policía que me miraba con creciente sospecha, entendí que todo había sido calculado. Cada movimiento, cada palabra, cada humillación había sido parte de un plan. «Tiene que haber testigos», dijo finalmente el oficial Martínez, sacándome de mis pensamientos. «Alguien que pueda corroborar que usted vio a su nuera manipulando su bolso». Yo negué con la cabeza lentamente, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a acumularse. No había testigos. Valentina se había asegurado de eso. Siempre se aseguraba de eso. Los últimos 6 meses habían sido una pesadilla de señales que yo ignoré por cobardía, por amor equivocado, por ese miedo paralizante de perder a Marco definitivamente. Ahora esas señales brillaban en mi memoria como luces de emergencia que llegaban demasiado tarde. Todo se intensificó después de que les presté los 50,000 pesos. Valentina cambió. Antes me trataba con desprecio disfrazado de cortesía. Después comenzó a tratarme con algo peor: familiaridad. Como si el dinero le hubiera dado derechos sobre mí, sobre mi vida, sobre mi casa. Empezó a aparecer sin avisar. Tocaba el timbre a las 7 de la mañana. «Pasaba por aquí y pensé en visitarte». Nunca pasaba por aquí. Su ruta al trabajo estaba en la dirección opuesta. Entraba sin esperar invitación. Caminaba por mi casa como si fuera suya. Abría cajones buscando un vaso de agua. Revisaba mi correspondencia para ayudarte a organizarte. Una vez la encontré en mi habitación,
mirando las fotos de Roberto y Marco que guardaba en mi mesa de noche. «Qué nostálgica eres, Beatriz», dijo sin una pizca de calidez. «Vivir en el pasado no es sano». Pero lo que más me perturbó fueron las conversaciones que escuché sin querer. Una tarde, ellos estaban en la sala mientras yo preparaba café en la cocina. Las paredes de mi viejo departamento son delgadas. La voz de Valentina llegaba clara. «No puede durar mucho más. Con su edad y esos análisis alterados, es cuestión de tiempo». Marco murmuró algo que no alcancé a oír. Ella continuó. «Y cuando eso pase, este lugar será nuestro. Podemos venderlo y finalmente salir de nuestras deudas. Es la solución perfecta». Mi mano tembló tanto que casi dejó caer la cafetera. ¿Estaban esperando mi muerte? ¿Planeándola? No, me dije. Estoy exagerando. Estoy paranoica. A tu edad la mente te juega trucos, ¿recuerdas? Las palabras de Valentina resonaban en mi cabeza. Pero las señales continuaron. Mis medicamentos comenzaron a desaparecer. Yo los dejaba en el botiquín del baño y al día siguiente faltaban pastillas. Al principio pensé que me había confundido con las dosis, pero luego encontré el frasco de mi medicamento para la presión vacío, aunque lo había comprado apenas 3 días antes. Cuando les mencioné esto a ellos durante una visita, Valentina me miró con esa expresión de preocupación falsa que ya conocía tan bien. «Beatriz, eso suena serio. Tal vez deberías ver a un neurólogo. Los problemas de memoria a tu edad pueden ser señal de algo más grave». Los objetos no solo desaparecían, aparecían. Cosas que yo no había comprado, no había usado. Una botella de whisky en mi cocina cuando yo no bebo alcohol. Cajas de medicamentos que no eran míos. Una vez encontré un sobre con dinero en efectivo escondido dentro de un libro. 5,000 pesos que definitivamente yo no había puesto ahí. Cuando lo encontré, sentí un escalofrío. Era como si alguien estuviera preparando un escenario, construyendo una narrativa. Las visitas de Valentina se volvieron más frecuentes y más inquietantes. Siempre tenía una excusa. Necesitaba usar mi computadora porque la suya se había descompuesto. Necesitaba guardar cajas en mi sótano porque estaban remodelando. Necesitaba revisar unos documentos en mi escritorio. Yo la dejaba porque no sabía cómo negarme sin crear un conflicto mayor. Y cada vez que se iba, sentía que algo había cambiado en mi casa, como si ella estuviera moviendo piezas en un tablero que yo no podía ver. Marco ya no era Marco. Las pocas veces que lo veía solo, momentos robados cuando Valentina iba al baño o atendía una llamada, lucía agotado, derrotado. Tenía ojeras profundas, había perdido peso. Una vez intenté preguntarle si todo estaba bien. «Mamá, no empieces», me cortó con una dureza que no le conocía. «Valentina tiene razón. Eres demasiado entrometida». Y yo callé. Una vez más, callé. El oficial Martínez seguía esperando mi declaración formal, pero antes de continuar con lo que pasó en la comisaría, necesito que entiendas cómo descubrí la verdad. Porque la verdad, cuando finalmente llegó, fue como un tsunami que arrasó con todo lo que yo creía saber sobre mi nuera, sobre mi hijo, sobre la pesadilla en la que se había convertido mi vida. Fue hace 3 semanas, un martes por la tarde. Valentina había venido sola, algo inusual. Marco estaba en el interior del país supervisando una obra. Ella apareció con esa sonrisa que ahora reconozco como su máscara de batalla. «Necesito dejar una caja aquí, Beatriz. Solo por unos días. Es material de la galería, muy delicado». Yo asentí. Siempre asentía. Ella bajó una caja mediana del auto y la dejó en mi cuarto de visitas, ese que ya no recibía visitas porque Valentina se había encargado de espantar a todos. Esa noche no pude dormir. Algo en la urgencia con la que Valentina había dejado esa caja me inquietaba. A las 3 de la madrugada, con el insomnio clavado en mis huesos, decidí mirar. «Solo un vistazo», me dije, «solo para calmar esta ansiedad que me está consumiendo». La caja no estaba sellada. Dentro había carpetas, muchas carpetas, documentos del banco, estados de cuenta. Y cuando comencé a leer, sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Valentina no era galerista. Nunca lo había sido. Había trabajado como asistente en una galería durante 6 meses, hace 4 años, antes de conocer a Marco. La despidieron por irregularidades en el inventario. Todo lo demás había sido mentira.
La galería de la que hablaba era propiedad de un exnovio que la había echado de su vida tras descubrir que ella había falsificado su firma en varios documentos. Pero eso no era lo peor. Entre los papeles encontré estados de cuenta de casinos online, deudas por más de 200,000 pesos, préstamos de usureros con intereses del 40% mensual, tarjetas de crédito al límite, y lo más escalofriante, conversaciones impresas de WhatsApp donde ella discutía con alguien llamado Matías sobre cómo acelerar el proceso y asegurar la herencia antes de que la vieja la dilapide. La vieja. Yo era la vieja en esas conversaciones. Mis manos temblaban tanto que los papeles se caían al suelo. Seguí leyendo, incapaz de detenerme, aunque cada línea era un golpe al estómago. Había un plan detallado, un cronograma. Valentina había investigado mis finanzas, mi testamento, el valor de mi departamento. Sabía exactamente cuánto valdría mi muerte para ellos. $300,000 entre el departamento, un seguro de vida que yo había olvidado que tenía, y una pequeña herencia que me había dejado mi hermana hacía años. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora, y qué harías tú en el lugar de ellos. No salgas del video, porque lo que viene a continuación te va a poner la piel de gallina. Encontré emails, docenas de emails entre Valentina y ese tal Matías, quien resultó ser un abogado sin escrúpulos especializado en resolver situaciones complejas de herencias. En uno de los correos, fechado apenas 2 meses atrás, Valentina escribía: «El problema es que la vieja está saludable. Los análisis salieron bien excepto por una anemia menor. Necesitamos otro enfoque. ¿Qué tal si mostramos que es mentalmente inestable? Podríamos conseguir una declaración de incapacidad. He estado dejando pruebas. Medicamentos que no son suyos, dinero escondido en lugares raros. He hablado con sus vecinos sobre sus olvidos. Ya piensan que está senil. Senil. Ella había pasado meses construyendo una narrativa de que yo estaba perdiendo la cabeza. Las desapariciones de objetos, las cosas que aparecían, los comentarios sobre mi edad, todo había sido deliberado. Un montaje perfecto. Pero había más, mucho más. En otra carpeta encontré documentos sobre Marco. Mi hijo había perdido ese proyecto importante no por incompetencia, como Valentina le había hecho creer, sino porque ella había saboteado su trabajo. Había enviado emails desde la cuenta de Marco con errores deliberados. Había cancelado reuniones importantes haciéndose pasar por él. Había filtrado información confidencial a la competencia. Todo para mantenerlo vulnerable, dependiente, desesperado por dinero. Y entonces encontré el seguro. Valentina había sacado un seguro de vida sobre Marco hace 8 meses. $1,000,000. Ella era la única beneficiaria. Mi sangre se heló. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar esta mujer? En el fondo de la caja, envuelto en una bolsa plástica, había algo que me hizo vomitar ahí mismo, en el cuarto de visitas. Frascos de medicamentos, digitálicos en dosis mortales, insulina, benzodiazepinas, y una lista escrita a mano con mi rutina diaria. Toma café a las 7 a.m., sola, deja la puerta del balcón abierta, medicamentos en el baño sin llave, sale a caminar los jueves a las 9 a.m., siempre el mismo recorrido. Estaba planeando matarme. Mi nuera estaba planeando asesinarme y hacerlo parecer un accidente o suicidio de una anciana deprimida y mentalmente inestable. Fotografié todo con manos temblorosas, cada documento, cada email, cada plan macabro. Guardé las fotos en la nube, las envié a un email secreto que creé esa misma noche. Volví a colocar todo exactamente como estaba, y esperé. Al día siguiente, Valentina vino a recoger la caja. «Gracias, Beatriz», dijo con esa sonrisa. «Eres tan servicial». Yo sonreí también, pero algo había cambiado en mí. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba acompañado de algo más fuerte, la determinación de sobrevivir. Esa fue la semana pasada. Y esta mañana, cuando la vi meter algo en mi bolso, supe que el plan había comenzado. «Señora Beatriz», el oficial Martínez se inclinó hacia adelante, con la voz grave y los ojos clavados en los míos. «¿Tiene idea de lo que había en su bolso? ¿Comprende la gravedad de esto?» Yo asentí lentamente, aunque todavía me costaba procesar la dimensión de lo que Valentina había hecho. Cuando abrí mi bolso en la sala de espera del consultorio médico,
Después de sentir ese movimiento extraño, lo que encontré fue tan imposible que al principio pensé que estaba alucinando. Envuelto en el pañuelo oscuro que vi a Valentina meter esa mañana, había un pequeño reptil, una serpiente joven, no más larga que mi mano, pero venenosa. Lo supe inmediatamente por las marcas en su piel. Y junto a ella, cuidadosamente colocado para que pareciera que yo lo había puesto ahí, había un frasco con líquido y una jeringa. La serpiente se movía lentamente, aturdida. Después el veterinario de la policía explicó que le habían dado sedantes. Valentina había calculado todo. El reptil debía permanecer quieto el tiempo suficiente para que yo no lo notara al salir de casa, pero despertar justo cuando llegara al consultorio, un lugar lleno de gente, donde mi descubrimiento causaría pánico. Pero el verdadero horror era lo que había junto a la serpiente. El frasco contenía veneno concentrado extraído de estos reptiles. La jeringa estaba lista para usar, y en el bolsillo interior de mi cartera, que yo no había revisado en semanas, Valentina había plantado algo más: instrucciones impresas sobre cómo extraer veneno de serpientes, con notas escritas a mano que imitaban mi letra. Para el doctor Ramírez, finalmente pagará por su negligencia. El doctor Ramírez, mi médico de cabecera durante 15 años, el hombre que había tratado a Roberto antes de morir, que me había ayudado a superar la depresión después de enviudar, que había cuidado de Marco cuando tuvo neumonía de niño. Valentina había investigado mi historia y había encontrado el punto perfecto: hacer parecer que yo, una enfermera retirada con conocimientos médicos, había planeado vengar algún agravio imaginario contra mi doctor. «Esto es intento de homicidio, señora», dijo el oficial Martínez. «O al menos parecerá serlo cuando esto llegue a un fiscal. Usted tiene conocimientos médicos, acceso a información sobre cómo obtener estos animales, y aparentemente un móvil contra el doctor Ramírez». «Yo no tengo ningún móvil», dije con voz quebrada. «El doctor Ramírez es un santo. Jamás le haría daño a nadie, mucho menos a él». «Entonces, ¿cómo explica las notas? ¿La serpiente en su bolso? ¿La jeringa con veneno?» El oficial no era cruel, pero tampoco me creía. ¿Por qué lo haría? Yo era una mujer de 64 años acusando a su nuera de un plan elaborado de asesinato. Sonaba a locura. Sonaba exactamente a lo que Valentina había pasado meses construyendo: la narrativa de una vieja senil, paranoica, mentalmente inestable. Entonces recordé. Las fotos. «Tengo pruebas», dije de repente, buscando mi teléfono en el bolso que ahora los policías habían confiscado como evidencia. Fotografié documentos, planes. Ella estaba planeando matarme. «Esto es parte de algo más grande». El oficial intercambió otra mirada con su compañero. «¿Qué tipo de documentos?» Yo les conté todo: las deudas de Valentina, los emails con el abogado, el seguro sobre Marco, los medicamentos mortales, la lista con mi rutina. Las palabras salían atropelladas, desesperadas. Sabía cómo sonaba. Sabía que cada frase me hundía más en el papel de la anciana delirante. Pero entonces mencioné la caja. Ella dejó una caja en mi casa hace 3 semanas, con todos los documentos. Si van a mi departamento ahora, tal vez todavía esté ahí. Ella no sabe que yo la revisé. El oficial Martínez se puso de pie. «Espere aquí». Salió de la sala de interrogatorios y lo escuché hablar por teléfono en el pasillo. 15 minutos después, regresó con una expresión diferente, más seria, más preocupada. «Señora Beatriz, acabamos de hablar con el doctor Ramírez. Él nos confirmó que usted nunca le ha hecho ningún reclamo, que su relación es excelente. También nos dijo algo interesante. Hace 2 semanas, una mujer que se identificó como su sobrina llamó a su consultorio preguntando sobre sus horarios, sus rutinas, cuándo estaba solo en la clínica. Mi corazón latió más fuerte. Yo no tengo sobrinas. Eso pensamos, y hay más. Vamos a necesitar que nos dé acceso a su departamento, y vamos a necesitar hablar con su nuera». 3 patrulleros llegaron a mi edificio en Palermo. Los vecinos salieron a los balcones, curiosos, murmurando. La señora Gómez me vio bajar del auto policial y se llevó la mano a la boca, horrorizada. Yo caminaba entre 2 oficiales, sintiendo cada mirada como un juicio. Esto era exactamente lo que Valentina había planeado: mi humillación pública, mi destrucción social.
Incluso si lograba demostrar mi inocencia, el daño estaba hecho. Los vecinos siempre recordarían el día en que la policía vino por la vieja Beatriz. El oficial Martínez tenía la orden de allanamiento. Subimos al 5º piso y yo busqué mis llaves con manos temblorosas. Pero antes de que pudiera abrir, la puerta del fondo del pasillo se abrió violentamente. Era Marco, mi hijo. Lucía desencajado, con el cabello revuelto y los ojos inyectados de sangre. «¿Mamá? ¿Qué está pasando? Valentina me llamó diciendo que te habían arrestado. ¿Por qué hay policías aquí?» Detrás de él apareció Valentina, y en su rostro vi algo que me heló la sangre. Ni sorpresa, ni preocupación. Solo una fracción de segundo de furia pura antes de que su máscara se deslizara en su lugar. «Dios mío, Beatriz, ¿qué hiciste?», dijo con voz llena de falsa angustia, corriendo hacia mí con los brazos extendidos. Los oficiales la detuvieron. «Señora», dijo Martínez, «¿es usted Valentina Suárez de Mendoza?» Ella asintió confundida en apariencia. «Necesitamos hacerle algunas preguntas, y necesitamos revisar el departamento de la señora Beatriz». «¿Revisar? ¿Por qué?» «Marco, ¿qué está pasando?» Valentina se aferró al brazo de mi hijo. Él la miró, luego me miró a mí, completamente perdido. En ese momento vi lo que Valentina había logrado. Mi hijo era un extraño. El niño que yo había criado, que conocía cada expresión de mi rostro, que podía leer mis pensamientos con solo mirarme a los ojos, ya no me reconocía. Dudaba de mí. Y esa duda, plantada y cultivada cuidadosamente por Valentina durante 3 años, era su mayor victoria. Entramos a mi departamento. Los oficiales comenzaron a buscar mientras Valentina protestaba. «Esto es un abuso. No pueden entrar así sin más. Marco llama a un abogado». Pero Marco estaba paralizado, mirándome como si yo fuera un rompecabezas que no podía resolver. «Mamá, ¿qué está pasando? Por favor, dime que esto es un error». «Es un error», susurré, «pero no el que crees». Antes de que pudiera explicar, uno de los oficiales salió del cuarto de visitas. «Aquí hay algo». Traía una caja. La misma caja que Valentina había dejado hace 3 semanas. Mi corazón dio un vuelco de esperanza. Todavía estaba ahí. No había tenido tiempo de sacarla. «Esa es mi caja», dijo Valentina rápidamente. «Se la pedí a Beatriz que me la guardara. Es material de trabajo». Su voz era firme, pero yo noté el ligero temblor en sus manos. El oficial Martínez la abrió sobre la mesa del comedor. Las carpetas, los documentos, los frascos de medicamentos, todo seguía ahí. «¿Material de trabajo?», preguntó Martínez con escepticismo. Comenzó a sacar los papeles uno por uno, los estados de cuenta de los casinos, las deudas, los emails. Marco se acercó, mirando los documentos con creciente horror. «¿Qué es esto, Valentina? ¿200,000 pesos en deudas? ¿Casinos online?» Valentina palideció. «Amor, yo puedo explicar». Pero Martínez continuó sacando papeles, las conversaciones sobre acelerar el proceso, las notas sobre mi rutina, el plan detallado, y finalmente los frascos de medicamentos mortales con la lista de dosis letales. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marco tomó uno de los papeles, leyendo en voz alta con voz quebrada. «La vieja está saludable. Necesitamos otro enfoque. ¿Qué tal si mostramos que es mentalmente inestable?» Levantó la vista hacia Valentina, con los ojos llenos de lágrimas y algo más profundo, la destrucción de todo lo que creía saber. «¿La vieja? ¿Te refieres a mi madre?» «Marco, no es lo que parece». Valentina intentó acercarse a él, pero mi hijo retrocedió como si ella fuera venenosa, más venenosa que la serpiente que había puesto en mi bolso. «Ese tal Matías, él me obligó. Yo estaba desesperada por las deudas. Nunca iba a hacerle daño a tu madre. Tienes que creerme». «¿Matías?» Marco tomó otro papel. «Aquí dice que tú le pagaste 20,000 pesos por servicios de consultoría sobre herencias. ¿Qué significa esto?» Su voz subía de volumen con cada palabra. «¿Y esto? Seguro de vida sobre Marco Mendoza. Beneficiaria, Valentina Suárez, 1,000,000 de pesos. ¿Sacaste un seguro sobre mí? ¿Sobre mi vida?» Valentina comenzó a llorar, lágrimas perfectas que rodaban por sus mejillas perfectamente maquilladas. «Amor, por favor». Estaba asustada. Las deudas, los prestamistas me amenazaban.
Solo quería protegernos. El seguro era solo por precaución. ¿Protegernos? Marco soltó una risa amarga que me partió el corazón. ¿Planeando matar a mi madre es protegernos? ¿Hacerla parecer loca es protegernos? ¿Sabotear mi trabajo? ¿Arruinar mi carrera? ¿Aislarme de todos es protegernos? Tomó más papeles. Aquí están los emails que enviaste desde mi cuenta. Tú fuiste la razón por la que perdí el proyecto Rosales. Tú destruiste mi reputación. ¿Por qué? ¡Porque necesitábamos el dinero!, gritó Valentina, y en ese grito toda su máscara se hizo pedazos. Ya no era la mujer sofisticada y controlada. Era una mujer al borde del abismo, desesperada, furiosa. Necesitábamos el dinero y tú no podías conseguirlo. Tu madre tenía todo ese dinero guardado, ese departamento, esa herencia, y lo único que hacía era existir, ocupando espacio, respirando aire que no merecía. Tiene 64 años. ¿Cuánto tiempo más iba a vivir de todas formas? Solo estaba acelerando lo inevitable. El silencio después de esas palabras fue como la calma antes de un terremoto. Marco la miraba como si nunca la hubiera visto antes, como si acabara de despertar de un hechizo de 3 años. «Estás enferma», susurró. «Estás completamente enferma». «No». Valentina se enderezó, recuperando algo de su compostura venenosa. «Estoy cansada. Cansada de la pobreza disfrazada de clase media. Cansada de pretender que todo está bien cuando no tenemos nada. Yo crecí con todo, Marco, todo, y lo perdí. Mi padre lo perdió todo y nos condenó a esta miseria mediocre. Cuando te conocí, pensé que eras la solución. Arquitecto exitoso, pensé. Pero eres tan mediocre como tu madre, tan conformista, tan pequeño». Marco dio un paso atrás, como si ella lo hubiera golpeado físicamente. Yo quería abrazarlo, protegerlo, pero estaba paralizada viendo cómo el mundo de mi hijo se desmoronaba. El oficial Martínez intervino. «Señora Suárez, tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra». Pero Valentina no podía detenerse. El veneno llevaba años acumulándose y ahora brotaba sin control. ¿Y sabes qué es lo más gracioso? Que funcionó. Todo el mundo creyó que tu madre estaba perdiendo la cabeza. Los vecinos, tus amigos, incluso tú, Marco, especialmente tú. Era tan fácil. Un comentario aquí, un objeto movido allá. «A tu edad», le decía, y ella se encogía como una cucaracha, patética. «Ambos son patéticos». «Basta», dijo Marco con una voz que no reconocí, fría, mortal. «Basta, Valentina». Se volvió hacia los oficiales. «Quiero presentar una denuncia formal, por todo, por el intento de asesinato de mi madre, por fraude, por sabotaje, por todo lo que encuentren en esos papeles». Valentina rió, una risa aguda, histérica. «¿Tú? ¿Vas a denunciarme tú? El hombre que firmó todos los papeles que le puse enfrente sin leer, el hombre que me dio acceso a las cuentas de su madre, el hombre que me ayudó a aislarla de todos. Eres tan culpable como yo, querido esposo». Y ahí estaba la verdad más dolorosa de todas. Marco la miró, luego me miró a mí, y en sus ojos vi la devastación completa, porque Valentina tenía razón. Él había sido su cómplice, consciente o no. Había firmado papeles, había ignorado mis llamadas, había permitido el aislamiento, había dudado de mí cuando debió defenderme. Mi hijo había elegido a su esposa sobre su madre una y otra vez, y ahora debía vivir con las consecuencias de esas elecciones. Los oficiales esposaron a Valentina. Ella no resistió, pero tampoco dejó de hablar. «Esto no termina aquí. Tengo contactos, tengo abogados, y tengo toda la evidencia de cómo Marco participó en esto. Si me hundo, él se hunde conmigo». La sacaron del departamento mientras ella seguía gritando amenazas y acusaciones. Marco y yo nos quedamos solos en medio del caos, papeles esparcidos sobre la mesa, la evidencia de 3 años de manipulación y crueldad. Él se dejó caer en el sofá, con la cabeza entre las manos. «Mamá, yo no sé qué decir, no sé cómo disculparme por...». Su voz se quebró y comenzó a sollozar como no lo hacía desde que era un niño. Yo me senté a su lado. Parte de mí quería abrazarlo. Parte de mí quería gritarle, sacudirlo, preguntarle cómo pudo estar tan ciego, pero sobre todo sentía un cansancio profundo, el tipo de cansancio que viene de años de dolor silencioso,
de amor no correspondido, de sacrificios no reconocidos. No ahora, Marco, dije finalmente. No puedo hacer esto ahora. Me levanté del sofá, sintiendo cada uno de mis 64 años en los huesos. Necesito que te vayas. Necesito estar sola. Mamá, por favor. Él extendió la mano hacia mí, pero yo me alejé. La distancia entre nosotros, apenas 2 metros en ese momento, representaba años de distancia emocional que no sabía si alguna vez podríamos cerrar. Vete, Marco. Mi voz era firme ahora. Vete y piensa en todo lo que ha pasado. Piensa en cada momento en que elegiste creerle a ella en lugar de a mí. Piensa en cada llamada que no devolviste, cada visita que cancelaste, cada vez que me miraste como si estuviera loca cuando lo que estaba era asustada. Y cuando hayas pensado en todo eso, cuando realmente entiendas el daño que se ha hecho, entonces tal vez podamos hablar. Mi hijo se levantó lentamente, derrotado, destruido. Se dirigió a la puerta, se detuvo, miró hacia atrás. Te amo, mamá. Siempre te he amado. Yo no respondí, porque en ese momento el amor no era suficiente. Nunca había sido suficiente. Cuando la puerta se cerró detrás de él, finalmente me permití llorar. No lágrimas de alivio o de victoria, lágrimas por todo lo que había perdido, por los años robados, por la relación con mi hijo que tal vez nunca se recuperaría, por la inocencia perdida y la confianza destruida. Valentina había fracasado en matarme, pero en cierta forma había logrado destruir algo igualmente vital, la familia que tanto me había costado construir. Y lo peor de todo era que todavía no sabía si podríamos reconstruir algo de las ruinas. Los siguientes días fueron un torbellino de declaraciones, abogados y miradas de lástima. Valentina fue arrestada, pero su abogado, un hombre llamado Gustavo Ferreira, con traje caro y sonrisa de tiburón, logró que saliera bajo fianza en menos de 48 horas. 50,000 pesos que aparecieron mágicamente de alguna cuenta que nadie sabía que existía. Cuando supe que estaba libre, sentí que las paredes de mi departamento se cerraban sobre mí. La fiscal asignada al caso era una mujer joven, llamada Daniela Cortés. 35 años, cabello recogido en un moño apretado, ojos que habían visto demasiado. Me citó en su oficina 3 días después del arresto. Señora Beatriz, me dijo mientras revisaba los documentos, tenemos un caso sólido, pero necesito que entienda algo. La defensa va a jugar sucio. Muy sucio. No entendí completamente sus palabras hasta que llegó la primera carta del abogado de Valentina. Un documento de 15 páginas donde se me acusaba formalmente de difamación, calumnia, fraude procesal, manipulación de evidencia y, esto fue lo que me dejó sin aliento, maltrato psicológico hacia mi nuera durante 3 años. Según la narrativa de Valentina, yo era una suegra abusiva que había hecho su vida imposible desde el primer día. Una mujer resentida y controladora que no podía aceptar que su hijo hubiera crecido. «Es absurdo», le dije a la fiscal Cortés. Ella asintió con expresión cansada. «Lo sé, pero es una estrategia común. Si no pueden negar los hechos, atacan el carácter del acusador. Van a intentar retratarla como una mujer vengativa, mentalmente inestable, que fabricó toda esta historia por celos». La campaña comenzó inmediatamente. El abogado de Valentina dio una entrevista en un programa matutino. Lo vi desde mi sofá, con una taza de té temblando en mis manos. «Mi clienta es víctima de una persecución sistemática», dijo Ferreira con voz convincente. «La señora Beatriz Mendoza ha demostrado patrones de comportamiento obsesivo. Tenemos testigos que confirmarán que hacía llamadas a todas horas, que aparecía sin invitación, que hacía comentarios despectivos sobre mi clienta constantemente. Testigos, amigos de Valentina, personas dispuestas a mentir bajo juramento. Una mujer llamada Lucía Vega declaró que yo había llamado a Valentina una cazafortunas. Falso. Un hombre juró que me había escuchado amenazarla en un estacionamiento. Mentira. No lo conocía. Pero lo peor vino de la prima de Marco, Lorena, a quien yo había ayudado a pagar su matrícula universitaria. La tía Beatriz siempre fue muy posesiva con Marco. Nunca aceptó que ninguna mujer fuera suficientemente buena para él. Valentina es una víctima en todo esto. Las palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. Marco no daba entrevistas. Su silencio era ensordecedor.
La fiscal Cortés me explicó. Su testimonio es crucial, pero legalmente no puede ser obligado a testificar contra su esposa. Y cualquier cosa que diga puede incriminarlo como cómplice. ¿Cómplice?, repetí. ¿Mi hijo podría ir a prisión? Ella suspiró. Él firmó documentos que le dieron a Valentina acceso a sus cuentas. Un fiscal agresivo podría argumentar que él sabía o debía saber lo que estaba pasando. Una noche, 2 semanas después del arresto, Marco apareció en mi puerta. Eran las 11. Lucía devastado. Había perdido al menos 10 kilos, tenía barba de varios días, los ojos hundidos. «Mamá, necesito hablar contigo». La parte que lo había mecido cuando era bebé no pudo rechazarlo. Lo dejé entrar. «Me mudé», dijo. «Dejé el departamento. No puedo estar ahí. Cada rincón me recuerda su presencia». Se frotó el rostro. «Mamá, revisé todo. Cada cuenta, cada documento. Encontré cosas que no sabía que existían». Sacó una carpeta. Ella sacó préstamos a mi nombre. 5 préstamos, 180,000 pesos. Yo nunca los autoricé, pero mi firma está en todos. Los falsificó. Todo fue a los casinos. Hizo una pausa. El seguro de vida que sacó sobre mí, lo sacó justo después de mi accidente en el auto. ¿Te acuerdas? Choqué contra un poste. Pensé que fue mala suerte. Ahora me pregunto si ella manipuló algo, si aflojó los frenos. Su voz se quebró. Ella intentó matarme a mí también, ¿verdad? No supe qué decir. Marco continuó con lágrimas. Y lo peor es que yo te fallé. Cada vez que ella te insultaba y yo no decía nada. Cada vez que cancelaba nuestros almuerzos. Cada vez que te miré con sospecha. Dios, mamá, ¿cómo pude estar tan ciego? El amor es ciego, dije suavemente. Marco negó con la cabeza. No fue amor. Era como estar bajo un hechizo. Ella sabía exactamente qué decir, cuándo retirarse para que yo la persiguiera. Y cada vez que intentaba acercarme a ti, ella me hacía sentir culpable. Tu madre no me acepta. Tu madre no quiere que seas feliz. Y yo le creí cada palabra. Silencio. Luego Marco preguntó, ¿alguna vez podrás perdonarme? Lo miré. Mi hijo, el hombre que me había roto el corazón sin darse cuenta. No lo sé, respondí honestamente. Quiero decir que sí, pero no sé si puedo confiar en ti nuevamente. Marco asintió, aceptando el golpe. Lo entiendo, solo quiero que sepas que voy a testificar contra ella. No me importa la autoincriminación, voy a contar todo. ¿Alguna vez sospechaste?, le pregunté. Él cerró los ojos. Sí, medicamentos raros que ella decía eran para proyectos de arte. Cuando revisaba tu bolso, buscando means, llamadas susurradas, pero yo no quería ver, porque verlo significaría admitir que me había casado con un monstruo. Antes de irse, agregó, el abogado de Valentina me contactó. Me ofreció un trato. Si digo que tú fuiste hostil, que fabricaste evidencia, él se asegurará de que yo no sea procesado. Se volvió hacia mí con determinación. Le dije que se fuera al infierno. Me quedé despierta pensando en la pregunta de la fiscal. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar para ganar este caso? Porque ganar significaba exponer cada detalle sórdido en público. Significaba que Marco reviviría 3 años de manipulación frente a jueces y cámaras. Significaba destruir cualquier privacidad que nos quedara. La respuesta llegó 3 días después. Beatriz, venga inmediatamente. Ha habido un desarrollo, dijo Cortés por teléfono. Cuando llegué, 2 detectives esperaban. Hemos estado investigando a Valentina más a fondo. Usted no es su primera víctima. Me mostraron archivos. 7 años atrás, una anciana llamada Elena Campos había muerto en circunstancias sospechosas. Aparente suicidio por sobredosis. La señora Campos había cambiado su testamento 2 semanas antes, dejándole todo a su sobrina querida Valentina Suárez, una sobrina sin vínculos de sangre que había sido su cuidadora durante 1 año. ¿Ella mató a esa mujer?, pregunté ahogada. Cortés asintió. No podemos probarlo definitivamente, pero los paralelismos son inquietantes. La misma estrategia, ganarse la confianza, aislar a la víctima, construir una narrativa de deterioro mental. Se inclinó. Beatriz, si usted retira los cargos, Valentina quedará libre y encontrará otra víctima, y la próxima vez podría tener éxito. Ya no se trataba solo de mí. Se trataba de evitar que otra persona sufriera, de detener a un depredador.
¿Qué necesita de mí? La fiscal sonrió. Necesito que sea fuerte, que cuente su historia, toda, sin importar qué tan dolorosa sea, y que confíe en que el sistema puede hacer lo correcto. Esa noche llamé a Marco. Vamos a luchar con todo, y vamos a ganar, no por venganza, sino porque es lo correcto. Mi hijo dejó escapar un suspiro de alivio y terror. Estoy contigo, mamá. Esta vez estoy completamente contigo. La batalla legal estaba a punto de comenzar, y yo estaba lista, sin importar el costo. Querido amigo, querida amiga que me has acompañado hasta el final de esta historia, quiero agradecerte de corazón. Gracias por estar presente, por escuchar cada palabra, por permitirme compartir este viaje lleno de dolor, verdad y aprendizaje. Sé que esta historia te ha removido por dentro. Tal vez te ha hecho pensar en tus propias relaciones familiares, en las personas que confías, en las decisiones que defines tu vida. Eso es exactamente lo que busco, que reflexiones, que aprendas, que veas con más claridad las señales que a veces ignoramos. Si esta historia te ha tocado el corazón, si has sentido algo real, rabia, tristeza, esperanza o simplemente te ha hecho pensar, te pido que presiones ese botón de suscripción. Ese gesto me ayuda a seguir compartiendo historias que nos enseñan sobre la vida, sobre los errores que cometemos y las lecciones que aprendemos. Y por favor, déjame un me gusta en este video. Ese simple gesto me dice que mi historia llegó a ti, que valió la pena cada palabra compartida. Pero sobre todo, quiero que me dejes un comentario. Cuéntame, ¿qué te pareció esta historia? ¿Te sentiste identificado con alguna parte? ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Beatriz o de Marco? ¿Y desde qué ciudad del mundo me escuchaste? Me encanta saber que mis palabras conectan corazones alrededor del mundo. Ahora bien, debo aclararte algo muy importante. Esta historia fue creada exclusivamente con fines de entretenimiento y reflexión. Es una narración completamente ficticia, una parábola moderna diseñada para ilustrar patrones de comportamiento humano y las consecuencias de nuestras decisiones. Los personajes, situaciones y eventos son producto de la imaginación. Cualquier parecido con personas o situaciones reales es pura coincidencia. Gracias por haberme acompañado hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.